Auschwitz-Birkenau, un antiguo campo de concentración y exterminio nazi. El cementerio más grande del mundo. Aquí murieron más de 1 millón de judíos, 100.000 polacos y miles de sinti romaníes y prisioneros de guerra soviéticos. Este no es un museo cualquiera. En ningún otro lugar se conservan objetos como un cepillo de dientes roto o una maleta vieja. Aquí se halla uno de los talleres de conservación más modernos del mundo, en las antiguas dependencias del campo. Los restos de esta fábrica de muerte, valiosas y preciadas pruebas del crimen. A menudo este último legado es lo único que queda de la vida de sus dueños. Auschwitz en 33 objetos. Montañas de gafas, zapatos, prótesis. No hay tumbas en este cementerio. Los cuerpos de los asesinados fueron incinerados en los crematorios. Casi todo lo que ha quedado de las víctimas son objetos que les pertenecieron. ¿Por qué decimos casi? Porque los asesinos hicieron una excepción con aquellas partes del cuerpo humano que consideraban valiosas. Estas fotos muestran el pelo encontrado en el campo después de la liberación. Los alemanes no desperdiciaban nada. El campo no solo era una gran fábrica de muerte, también era una gran empresa lucrativa. Las SS vendían ese pelo a empresas alemanas a medio marco el kilo, sobre todo para la producción de tejidos y fieltro. Todavía se conservan 2 toneladas de pelo. Ese pelo no se exhibe. Después de todo, son restos humanos. Además, el Museo de Auschwitz-Birkenau no permite grabarlo. Sin embargo, hay una excepción. Los mechones entrelazados de una mujer y un hombre que se conservan cuidadosamente en las colecciones del museo. Edward Galinsky fue deportado a Auschwitz en 1940 siendo un adolescente de 17 años y pasó 4 años en el campo. Vivió aquí esa parte de la vida en la que se forja el carácter de la persona, cuando se experimentan los primeros sentimientos elevados. Mala nació en Polonia, en el seno de una familia de comerciantes judíos, y a los 10 años emigró con su familia a Bélgica. Dominaba varios idiomas y por eso la destinaron a actuar de intérprete y mensajera entre los supervisores de las SS y los prisioneros. Desde el principio, Mala y Edek sintieron simpatía el uno por el otro, y más tarde surgió un gran amor entre ellos. Una vez llegó a decirles a sus amigos del campo: amo y soy amada. Edek y Mala deciden escapar del campo. Para llevar a cabo su temerario plan, cuentan con la ayuda de un sargento de las SS, Edward Lubusch, un hombre muy especial. Ayuda a varios prisioneros y le proporciona a la pareja de enamorados un uniforme de las SS y un pase. Ella se disfraza de prisionero y lleva un lavabo sobre la cabeza, mientras que Edek finge ser un guardia. El prisionero polaco Wiesław Keller también les ayuda y es testigo presencial de la fuga. 24 de junio de 1944. Fue una buena idea que el lavabo cubriera casi por completo la pequeña cabeza de Mala. Pero ella comenzó a encorvarse bajo tanto peso. Edek dejó que Mala fuera avanzando y la seguía a unos pasos de distancia, como un SS que escolta a un prisionero. Paso a paso,
se fueron alejando del campo. Cuando pasaron lista por la tarde, sonó la sirena del campo alertando de la fuga. Comenzó la persecución. Mala y Edek corrieron hacia las montañas. Tras varios días, ella fue detenida y Edek no quiso dejarla sola. Los devolvieron al campo, al búnker del bloque 11. Era raro que esa historia tuviera un final feliz en Auschwitz. Todas las noches, cuando todo el barracón se sumía en las horas de silencio, Edek acercaba la boca a un hueco de la puerta y silbaba una hermosa melodía melancólica. Al cabo de un rato, la misma melodía volvía por los tortuosos pasillos del búnker. La silbaba Mala. A pesar de las torturas, los amantes no delataron a los que les habían ayudado a organizar la fuga. Galinsky estuvo recluido en 6 celdas diferentes. Hizo inscripciones y dibujos en las paredes, hablando de su amor por Mala. El 6 de julio de 1944 es probablemente el último día que los amantes salieron de sus celdas. Gracias a la ayuda de otro prisionero, lograron volver a encontrarse en secreto. Entonces decidieron no permitir a los alemanes que les arrebataran la vida. Terminaron de pasar lista y se hizo el silencio. Solo se oía la grava bajo de los zapatos de Edek, el condenado, que se dirigía a la horca. Edek llegó rápidamente al cadalso y se subió al taburete que había debajo de la horca. El lazo le rozaba la cabeza. Un oficial gritó: ¡Alto! Después de un rato, uno de los hombres de las SS se adelantó y comenzó a leer la sentencia escrita en alemán. En ese mismo momento, Edek, de pie sobre el taburete, metió la cabeza en el lazo, movió el taburete con las piernas y se colgó. Cumplió su palabra. Ningún verdugo me quitará la vida. Sin embargo, los hombres de las SS no permitieron tal desacato. El capitán de campo sujetó por la cintura a Edek, lo volvió a poner en el taburete y aflojó el lazo. El alemán terminó de leer la sentencia. En medio de un completo silencio, Edek de repente gritó con voz ahogada: ¡Que viva Polod! Pero no terminó. El campo permaneció inmóvil. Una multitud silenciosa de miles de presos se fue desdibujando con la caída de la noche. Se hizo un silencio mortal. Todo el campo rendía homenaje al difunto. Probablemente el mismo día, 22 de agosto de 1944, pero en la sección de mujeres de Birkenau, Mala también cumplió su palabra. Cuando estaba bajo la soga, se cortó las venas con una navaja robada. Golpeó a uno de los hombres de las SS en la cara y fue apaleada brutalmente. La mujer moribunda fue llevada al crematorio en una carretilla. Pero ¿cómo se conservaron los mechones de los amantes? Antes de la ejecución, Edek le dio los mechones a uno de los prisioneros, que se los pasó a Vieslav Keller. Edek me pidió que te diera este papel. Me lo dijo y me pasó un papel doblado varias veces. Miré el contenido de ese pequeño paquete en el barracón. En presencia de Yankiel y del peluquero. En el papel estaban escritos los apellidos de Edek y Mala, y sus números de prisioneros,
y dentro había 2 mechones, el cabello corto de Edek y un rizo rubio de Mala. Los 3 rompimos a llorar. 1969. Un prisionero del primer tren que llegó a Auschwitz, Wieslaw Keller, número 290, director de fotografía tras la guerra y autor de las memorias del campo más vendidas, Annus Mundi, le regala al Museo de Oswiecim un recuerdo de valor incalculable. Estos 2 mechones, los últimos restos de la vida y el amor de sus amigos, una mujer judía y un polaco, que fueron escondidos y conservados milagrosamente, pasando por otros 5 campos hasta la liberación en 1945. La puerta Arbeit macht frei, o el trabajo te libera. Un noble lema que los alemanes distorsionaron despiadadamente. Sin embargo, muchos de los prisioneros recién llegados no entendían su doble sentido. Por chocante que pueda sonar, esa puerta alentó nuestras esperanzas. Había un letrero: el trabajo te libera. Entonces, ¿era un campo de trabajo? Bueno, podía ser. ¿O quizá una fábrica? Estos alemanes tienen consignas tan reveladoras. El trabajo te libera. Este lema recibía a los prisioneros en varios campos de concentración alemanes, comenzando por el primero, Dachau, que se creó en marzo de 1933. El trabajo te libera es el título de un cuento publicado por el bibliotecario, pastor y escritor alemán Lorenz Diefenbach en el siglo XIX. Los nazis usaron este título con cinismo. En Auschwitz, el trabajo mataba de la mañana a la noche. Los presos incluso crearon una rima irónica: Arbeit macht frei durch Krematorium Nummer 3. El trabajo te libera a través del crematorio número 3. Cada año más de 2 millones de visitantes de todo el mundo pasan bajo este lema. Pero ¿saben que no están mirando el original, sino una réplica? The infamous Arbeit macht frei sign was removed from the main gate to the Auschwitz This was not an concentration ordinary theft. To jest profanacja. Ktoś przychodzi na cmentarz i kradnie. The most important symbol of Auschwitz and of the Holocaust was stolen. Przesłuchujemy ludzi, którzy mają informacje. The peace of over 1 million victims of Nazism was disturbed. The perpetrators remain unknown. Osoby, które dokonały tego aktu, wiedziały, gdzie idą i po co. Pytanie dlaczego, bo to się nikomu w głowie nie mieści. El 18 de diciembre de 2009, la noche estaba nublada y sin luna. Nevaba con fuerza. Las cámaras no pudieron captar nada. No había amanecido y sonó mi teléfono. Alguien había robado la inscripción de la puerta. Mi primera reacción fue: es imposible. Se puede robar, por ejemplo, un cuadro de Van Gogh, pero no la inscripción de un campo de concentración. ¿Quién podría haberlo hecho? Y por el amor de Dios, ¿para qué? The symbol of Auschwitz and the Holocaust recovered. 5 men between 20 and 39 Cała years of piątka ma w tej chwili przedstawione Law zarzuty. enforcement officers published The a video. reason still remains unknown. It was only a matter of luck that the inscription was found. Unfortunately, the inscription is in a sorry state and needs expensive and long restoration. El robo fue encargado por un neonazi sueco. Habían ido a por el rótulo de 5 metros en coche. Para poder llevárselo tuvieron que cortarlo en 3 partes.
Los restauradores se enfrentaban a uno de los mayores retos de su vida profesional: devolver el símbolo de Auschwitz y del Holocausto a su estado original. Habían roto el letrero en 3 partes y las 3 estaban deformadas. Sabíamos muy bien que cualquier pequeño error que cometiéramos podría dañarlo aún más, así que era un gran reto para nosotros. Los trabajos de restauración duraron más de un año. Requerían análisis especializados y destreza magistral. Ahora el rótulo original se conserva a salvo, como si nada hubiera pasado, en las colecciones del museo. Pero esa no fue la primera vez que corrió peligro. Esta es una foto singular tomada probablemente a finales del otoño de 1945 por un exprisionero. Un detalle es muy inquietante. Sí, no hay letreros sobre la puerta. En enero de 1945 el ejército soviético liberó el campo y la administración soviética brindó ayuda a los supervivientes. Sin embargo, unas tropas especiales comenzaron a confiscar todo lo que tuviera algo de valor. En esa época, Eugeniusz Nosal, un exprisionero de Auschwitz, regresó a Oswiecim y participó en la reconstrucción de la ciudad. Fui a recoger materiales de construcción. En las instalaciones de la estación de ferrocarril había un tren que había cargado el ejército soviético con varias máquinas, madera, camas, armarios, mesas. En uno de los vagones estaba el letrero de la entrada del campo. El carretero con el que iba se detuvo a petición mía y le pregunté: ¿tenemos algo con lo que comprarle el letrero al soldado que custodia esos vagones antes de que salgan hacia el este? El carretero le dio un cuarto de litro de vodka de contrabando y él sacó el letrero del vagón. Este hombre salvó el símbolo de Auschwitz. Ahora nos recuerda los terribles crímenes que se cometieron aquí y la heroicidad de las víctimas. Auschwitz-Birkenau es también un símbolo de solidaridad y resistencia. Examinemos de nuevo el rótulo de la puerta. Estas 3 palabras contienen un error y no hay que saber alemán para detectarlo. Hay una letra B invertida. ¿Coincidencia? O tal vez sea un mensaje oculto. El rótulo lo hizo uno de los primeros prisioneros de Auschwitz, Jan Libax, prisionero número 1010, que era un maestro de la herrería artística. El jefe del campo, Kurt Müller, dibujó la inscripción en el suelo y los prisioneros hicieron el trabajo bajo la dirección de Libax. Primero usamos un tubo curvado para hacer el marco de la inscripción. Y luego se recortaron las letras de una hoja de metal. Por último, soldamos las letras al marco. En el rótulo, la letra B está colocada al revés intencionadamente. Fue un gesto de rebeldía que nos dio una pequeña satisfacción. Poco podían hacer para expresar su rabia y su horror ante los crímenes que estaban viviendo en aquel campo de exterminio. Pabellón de experimentos pseudomédicos. Normalmente no se puede visitar.
Estaba desnuda y me pusieron sobre una mesa negra. Sobre mí había una especie de lámpara con el vidrio blanco. La luz del quirófano se apagó. Luego, me introdujeron un aparato en la vagina. Sentí un dolor parecido al del parto. Solo había una pequeña lámpara roja encendida. Antes de la operación, me pusieron varias inyecciones intravaginales. Fueron muy dolorosas. Después de una inyección, tuve ataques de escalofríos que me duraron 12 horas. Me di cuenta de que me habían mutilado para toda la vida. ¿Quién era el hombre capaz de tales atrocidades? ¿Y por qué lo hacía? Karl Klauber antes de la guerra era un conocido profesor de ginecología y fue iniciativa suya practicar esos experimentos a fin de encontrar un método barato y eficiente para la esterilización de mujeres. Entre 200 y 400 prisioneras, en su mayoría judías, fueron recluidas en este pabellón. El doctor Klauber les inyectó un producto cáustico en los órganos reproductivos. A menudo el resultado era la muerte y se practicaba la autopsia en la misma mesa. Es lo suficientemente grande para 2 cadáveres. La sangre y los fluidos corporales se drenaban a través de la abertura. En este pabellón se ha conservado la disposición de las habitaciones, así como la carpintería de las puertas y ventanas, los suelos de madera y hormigón y las múltiples capas de pintura. Aquí se puede hablar de tocar directamente la historia. Cada elemento conservado, cada espacio del campo, es testigo de la trágica historia de una determinada persona. Fue en esta sala donde el doctor Klauber llevó a cabo sus crueles procedimientos. Un potro ginecológico y un conjunto de instrumentos llegaron al Museo de Auschwitz-Birkenau hace solo unos años. Los instrumentos que usaba el doctor Klauber los encontró alguien en los alrededores del campo. Pero la mayoría de los instrumentos que conservamos aquí, incluso después de décadas, fueron entregados por familias de las supervivientes. Esas familias entienden muy bien que todo ese material se conservará aquí para siempre y avalará la historia de esos recuerdos. La lúgubre vía del tren dentro del campo de Birkenau. La última parada antes de la muerte para miles de niños, mujeres y hombres judíos. Pocos terminarán en el campo. La mayoría agonizará en las cámaras de gas. Todo lo que sucede detrás de la puerta de la muerte se mantiene en estricto secreto. Esas son las órdenes del comandante Rudolf Höss. Y sin embargo, lo que sucedía en este andén se conoce hoy gracias a unas 200 fotografías excepcionales. La selección en el andén era casi mecánica. Los niños, los ancianos, los enfermos, los discapacitados, los agotados por el viaje
y las mujeres embarazadas iban a la cámara de gas de inmediato. Después aparecía Joseph Mengele, el símbolo de este infierno en la tierra. Lo llamaban el ángel de la muerte. Mengele se convirtió en una oscura leyenda. Algunos incluso dicen que cuando enviaba a los niños a la cámara de gas, silbaba su canción favorita. Los hombres de las SS separaban a los recién llegados en dos filas. Los aptos para el trabajo esclavo eran enviados al campo. A los demás los engañaban, diciéndoles que se iban a duchar después del viaje. Sin sospechar nada, las víctimas iban directas a las cámaras de gas. El mero hecho de que hicieran estas fotos y se conservaran hasta el día de hoy parece un milagro. Pero las circunstancias del hallazgo son aún más sorprendentes. De no ocurrir, nadie lo hubiera creído. Había una posibilidad entre millones. Sin embargo, la historia del descubrimiento del álbum no comienza en Auschwitz, sino en el campo de concentración alemán de Mittelbau-Dora, a 700 kilómetros de distancia. Poco después de su liberación, Lily Jacob, una mujer judía que padecía tifus, yace en una cama del antiguo cuartel general de las SS. Tenía mucha fiebre. Por la noche, estiré la mano hacia la mesita de noche y me encontré con un álbum. Me quedé asombrada, porque no estaba allí antes. A la mañana siguiente, cogí el álbum y lo abrí. En las fotos, Lily reconoce los rostros de sus vecinos y seres queridos. Una tía con sus 4 hijos. Su primo Mendel. La abuela Schendel y el abuelo Abraham. Y los 2 hermanos de Lily, Israel y Selik. En una fracción de segundo, le vuelven terribles recuerdos. ...26 de mayo de 1944... Otro tren llega a Birkenau con 3.500 deportados. Lily y su familia bajan al andén. Empujaron a mi padre hacia la fila de la derecha. Mis hermanos desaparecieron y no los vi más. Busqué a mi madre. Cuando el hombre de las SS no miraba, corrí hacia ella. El alemán se dio cuenta de que me había movido y me dio un fuerte golpe con la bayoneta, clavándomela en el brazo. La herida empezó a sangrar mucho. Luego, en el pabellón donde estaban los baños, me vendaron la herida, pero me había quedado sola. Otra sorpresa más para Lily. En una de las fotos se reconoce a sí misma justo cuando llegó al campo en el trámite de ingreso. Pero echemos un vistazo a otra foto del álbum. Una foto que cobraría importancia en todo el mundo. Los 2 hermanos de Lily en el andén de Birkenau. Israel mira directamente a la cámara. Cuando el museo abrió un concurso para elegir el nuevo logotipo del memorial de Auschwitz-Birkenau, llegaron muchos trabajos. Pero el común denominador de todas las obras eran las torres de vigilancia, las alambradas o las estrellas de los presos. El director Piotr Chivinsky comentó: "Un momento, lo he visto todo y falta lo más importante. No hay personas". Así que decidió diseñar un nuevo logotipo por su cuenta. Los ojos de ese niño judío, de pie en el andén de Birkenau, se convirtieron en el motivo central. Los ojos del hermano pequeño de Lily, que hoy nos sigue mirando directamente a los ojos. Tras la guerra pasaron muchos años hasta que Lily Jacob pudo separarse de esas fotografías. Era lo último que le quedaba de su familia.
pero en la década de 1980 donó este preciadísimo álbum al Instituto Yad Vashem de Jerusalén. En su memoria, el andén siempre sería el lugar donde vivió los momentos más trágicos de su vida. Sin embargo, para los alemanes ese andén era solo una herramienta logística. ¿Cuál es el objetivo de una fábrica? Producir lo más rápido, lo más barato y lo más eficientemente posible. Y con ese mismo objetivo se diseñó Auschwitz. Los alemanes deportaron a cientos de miles de judíos de muchos países europeos, a menudo de países lejanos, solo para arrebatarles sus pertenencias y asesinarlos. Así recuerdan los supervivientes su deportación a Auschwitz. Era un vagón cerrado para el transporte de ganado. Íbamos hacinados. No había espacio para sentarse o acostarse. Estábamos deshidratados. Íbamos en el tren como sardinas en lata. Un niño me decía, agua, agua. Llantos, gritos, gemidos. Gente que moría. El tren se detuvo y salimos de los vagones. Prácticamente desde el inicio del diseño del campo de Birkenau, se proyectó la construcción de un nuevo andén. Al principio, esto no pudo llevarse a cabo debido a la escasez de materiales. En 1943, el entonces jefe del Departamento de Construcción del campo de Auschwitz le pidió a su superior, Hans Kammler, las 320 toneladas de hierro necesarias para la construcción de un nuevo andén de descarga en Birkenau. El problema era que en 1943, el campo de Auschwitz recibió un total de 400 toneladas, pero en lotes de 100 toneladas. El pedido era difícil de conseguir. El hierro era una materia prima estratégica en ese momento y estaba supeditado a las necesidades militares. Durante más de 2 años, hasta que se construyó el andén del campo de Birkenau, los trenes con judíos condenados al exterminio llegaban a otro lugar diferente. Ambos campos se pueden ver en esta foto aérea del tiempo de la guerra. Auschwitz I y Auschwitz II Birkenau. Hay un empalme ferroviario y un apartadero entre los dos campos. Lo que sucedía en ese lugar torturó a los supervivientes toda su vida. Había hombres de las SS con perros y focos. Abrieron la puerta y nos recibieron a golpes. La gente corría hacia la salida, agarrotada por el miedo. Yo llevaba al pequeño Mordecai en brazos, desmayado y medio muerto. En ese terrible momento, el niño se me escapó de los brazos. No sé cuándo, ni cómo. Le cogí la mano a Nora, mi esposa, que estaba embarazada de 8 meses. En la otra mano llevaba mi violín. Empecé a recibir golpes y tuve que soltarlo todo. En realidad, la mayoría de los trenes llegaban aquí, y entre los años 1942 y 1944, los judíos bajaban en esta parte de la estación de Auschwitz, que estaba destinada a la carga y descarga de materiales de construcción para agrandar el campo de Birkenau. Sin embargo, el camino que las víctimas deben recorrer desde ese punto es un problema. La distancia hasta las cámaras de gas y los crematorios 2 y 3 es de 1,5 kilómetros. Las personas mayores, enfermas o agotadas
tienen que ser transportadas en camiones. Es una pérdida inasumible de tiempo y combustible, sin mencionar la implicación de personal de las SS. Por lo tanto, a pesar de las dificultades, finalmente se construye un andén dentro del campo de Birkenau. El camino a las cámaras de gas se acorta a solo 400 metros. El Holocausto cobra impulso. Hay un documento que confirma que el primer transporte especial, llamado Sondertransport, entró en estas vías el 16 de mayo de 1944 a las 2:10 de la tarde. El andén iba a ser ampliado y se suponía que iba a estar techado. De hecho, hay planos de junio de 1944 donde se ve que querían construir varios andenes techados en la zona de descarga y a 150 metros, ahí detrás, iba a estar el puesto del encargado de este apartadero ferroviario. La puesta en marcha del nuevo andén coincide con la decisión de deportar a 430.000 judíos de Hungría. Fue entonces cuando se tomaron las fotografías del álbum que encontró Lily Jacob. Pero queda una pregunta. ¿Quién las hizo? Los autores de estas fotografías fueron probablemente dos hombres de las SS del campo de Auschwitz, el jefe del servicio de identificación de las SS, Bernhard Walter, y su ayudante, Ernst Hoffmann. Gracias al análisis detallado de las fotos, hay muchas probabilidades de que los hombres de las SS que las hicieron hayan sido identificados. Además, sabemos que Bernhard Walter, tras la evacuación de Auschwitz, acabó en Mittelbau-Dora, otro campo alemán, y puede que dejara el álbum en los cuarteles de las SS. Una pista más. Su nombre y apellido escritos en la primera página del álbum. Pero en la historia de Auschwitz, hay otra famosa fotografía tomada en el campo. En esa foto, uno de los prisioneros sonríe satisfecho. Se le ve feliz. Margarita Ferrer, una española, está con su hijo Eddie, esperando a su amado. 18 de marzo de 1944. Son casi las 11. Desde los barracones de los hombres se acerca el prisionero austríaco Rudolf Friemel. Como va a casarse, le han permitido que no se corte el pelo. Lleva traje y corbata en lugar del uniforme a rayas. Otros prisioneros le han bordado rosas rojas en la camisa blanca. La orquesta del campo está tocando. ¿Semejante escena en el campo de Auschwitz? ¿Cómo es posible? Aunque nos cueste creerlo, había un registro civil en el campo de Auschwitz. Estaba en el barracón del departamento político, el de la Gestapo, que ya no existe. La tarea principal de ese registro era emitir miles de certificados de defunción. Esos documentos debían redactarse tras la muerte de cada prisionero registrado en el campo. En el certificado de defunción constaban los datos personales básicos, así como la fecha y hora de la muerte y la causa. A los prisioneros torturados y asesinados, generalmente se les atribuía una causa de muerte falsa: accidente cerebrovascular, neumonía, inflamación renal o sepsis. Pero por una sola vez, la oficina del registro de Auschwitz se convirtió en un nido de amor y felicidad.
Rudolf Friemel era austriaco. Poco antes de 1939 viajó a España para luchar en la guerra civil. Allí conoció a una mujer, la bella Margarita, con la que se casó después de un tiempo. Por desgracia, el Tercer Reich no quiso reconocer ese matrimonio. Por eso el padre de Rudolf le pidió al mismísimo Heinrich Himmler que casara de nuevo a los jóvenes en Auschwitz. Recibió una respuesta positiva sorprendentemente rápido. La ceremonia de la boda se limitó a firmar los papeles en presencia de testigos. Luego los recién casados y su hijo se hicieron una foto de recuerdo. Los SS permitieron que Rudolf y Margarita pasaran la noche juntos en el bloque 24. Tuvieron que despedirse por la mañana. En el otoño de 1944, el movimiento de resistencia del campo, integrado por polacos y austriacos, organizó una fuga. Un grupo de prisioneros se escondería en el camión que llevaba la ropa sucia del campo a la lavandería en Bielsko. Esta fuga, aunque fue cuidadosamente preparada, terminó de forma trágica. El hombre de las SS al que habían sobornado para llevar a los prisioneros fue directamente al bloque 11 y los entregó a la Gestapo. También dio los nombres de las personas que lo habían sobornado, y uno de ellos era Rudolf Friemel. El 30 de diciembre de 1944, tuvo lugar la última ejecución en el campo de hombres de Auschwitz I. Rudolf Friemel fue ahorcado junto con otros compañeros. Ese día ya se oía cómo se acercaba el Ejército Rojo. La liberación estaba muy cerca. Pero en los archivos del registro del campo de Auschwitz hay otro documento extraordinario relacionado con el andén y con el álbum de Lily Jacobs. Hace algunos años revisé los certificados de defunción de los niños nacidos en Auschwitz, que morían muy pronto. De repente me encontré con el certificado de defunción de Dieter Walter. Ese apellido me resultó familiar. Miré el nombre del padre y lo entendí todo. Era Bernhard Walter. Era el probable autor de esas fotos, un hombre de las SS, el jefe del servicio de identificación. Su hijo recién nacido murió a las pocas horas. ¿Cómo este hombre, que había vivido esa tragedia, la muerte de su propio hijo, pudo hacer esas fotos a los niños judíos poco antes de ser asesinados en masa en las cámaras de gas? En la historia de Auschwitz, hubo un preso que se atrevió a enfrentarse a un alemán por una rebanada de pan. Un nutrido grupo de prisioneros se congregó frente a la cocina del campo. Uno de ellos corrió hacia mí y me gritó: «Teddy, ¿quieres una rebanada de pan? Ha venido un boxeador alemán. Estoy buscando a alguien que quiera pelear contra él». Yo pesaba 42 kilos, pero decidí pelear sin pensármelo. Es domingo, día libre, 2 de marzo de 1941. El capo alemán Walter Dünning calienta antes de la pelea. Es una musculosa masa rubia. Ha acabado en Auschwitz por sus crímenes. Por diversión, boxea con los prisioneros exhaustos. Ya les ha roto las mandíbulas a 2.
Era un campeón de boxeo de peso medio antes de la guerra en Alemania. Tenía las cejas rotas y la nariz aplastada. Era un boxeador profesional. Frente a él, Tadeusz Pietrykowski, preso político polaco. Enviado a Auschwitz en el primer tren en junio de 1940. Antes de la guerra boxeaba con el nombre de Teddy, un gran talento, campeón de Varsovia en la categoría de peso gallo. Ambos rivales miden 1,62. Pero Dunning, bien alimentado, pesa 68 kilos. Los amigos temen que Pietrykowski muera bajo los golpes. Los capos alemanes esperan con ansia el sangriento espectáculo. Todo el mundo gritaba alrededor. Teddy se puso los guantes. Eran guantes de trabajo que rellenó con trapos para dar la impresión de que eran guantes de boxeo. Y a partir de ese momento, todo cambió. Dunning quiere darle una paliza rápida a Pietrykowski. Antes de comenzar a pelear, Teddy, siguiendo las reglas del juego limpio, extiende los guantes y saluda. El círculo se convierte en un ring. Los prisioneros que los rodean dejan de reír de repente. Comienza el primer asalto. Dunning ataca con furia, pero Teddy es un maestro esquivando y bloqueando. Los poderosos golpes del alemán dan en el aire o en los guantes del preso número 77. El primer asalto termina en empate. ¿De dónde sacó la fuerza? No lo sabemos. Comienza el segundo asalto. Dunning empezó a golpear más fuerte, pero Pietrykowski resistió este ataque y comenzó a devolverle los golpes. Le lanzó un directo de izquierda y luego otro. Siempre golpes laterales. Y luego un gancho y apareció la primera sangre. En ese momento, Dunning comienza a sangrar por la nariz. Y Pietrykowski detiene el ataque. Dunning tira los guantes y dice: Guter Junge, buen chico. Pégale al alemán, pégale al alemán, pégale al alemán. Cuando escuchan estos gritos, los capos alemanes quieren castigar a los prisioneros. Pero pasados unos minutos, aparentemente avergonzados, se dan por vencidos. Dunning le da a Pietrykowski media barra de pan y un trozo de carne. En el campo, eso es más valioso que el oro. Desde ese momento, Pietrykowski peleó muchas veces y solo perdió una pelea. Luchaba, sobre todo, para poder repartir el pan que ganaba en esos combates con sus compañeros de campo. Después de un tiempo lo transfirieron a otro campo donde también peleó. Y se llevó con él este artículo excepcional: los guantes de boxeo. Décadas después de la guerra, uno de los guantes de Pietrykowski fue donado al Museo de Auschwitz-Birkenau. Aquí se conserva con celo, como muestra del espíritu incansable y la resistencia de los presos. Pero ¿cómo consiguió Teddy estos guantes de boxeo auténticos en el campo? La respuesta es la palabra Canadá. El almacén donde se guardaban las pertenencias de los judíos asesinados. De allí vendrían estos guantes. Estos guantes fueron un símbolo de justicia y compensación frente a todo ese enorme daño.